Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Estamos hablando del poder de Dios y la semana pasada hablamos acerca del poder de Dios para sanar. Hoy día queremos empezar con la mejor de las intenciones de acabar el poder de Dios para liberar. ¿Está bien? Capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, era su ciudad de Jesús. Y Jesús regresa a Nazaret. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra? Nadie es profeta. Yo no soy profeta en mi tierra, hermano. Sí, de verdad que no. A veces yo con mi familia, no, que esto, me miran, sal de acá. ¿A cuánto les ha pasado eso? Nadie es profeta en su tierra. A veces es tan difícil predicarle a mi familia que me queda, ¿saben qué me queda? Orar para que venga su jefe, de mi primo, de mi hermano, y le hable de Cristo. O venga alguien a quien él admira para que le pueda abrir la mente. Porque él ha crecido conmigo, ha vivido conmigo. ¿Qué sabes tú? Dice, ¿no? ¿Entiendes? A veces uno no es profeta en su tierra. Por eso te recomiendo que si estás orando por un familiar, ora para que alguien le predique. Alguien a quien él respete, su jefe. Uy, no, imagínate, ¿no? Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo, es mi ídolo. Y de repente Cristiano Ronaldo se convierte. Y dice, ahora se ha vuelto cristiano, sí, lo mejor es la cristiandad. O sea, algo tiene que pasar para que tu familia se acerque a Dios. Amén. Ora. ¿Está bien? Y Jesús viene a Nazaret, donde es su pueblo, donde es el hijo del carpintero. Y le dicen, bueno, hemos escuchado que has estado haciendo milagros en algún lugar. Y a ver, demuestra. A ver, primero que nada, ven y predícanos. Dice que eres predicador. A ver. Entonces Jesús sale a predicar porque esa era la costumbre. Cualquiera salía a predicar que tenía algo que decir. Y pedía un rollo. Un rollo era un libro. Y Jesús pide el rollo de Isaías, por favor. Le dan el libro de Isaías. Y él abre en esta parte, y a propósito, no es que le tocó, no era bibliomancia, nada. Él abrió en esta parte y dice, 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué bonito. Buenas nuevas a los pobres. Hermanos, yo les pregunto, si tú te imaginas que los pobres son los que no tienen plata, pobrecito de ti. En realidad, un pobre es aquel que tiene alguna carencia. Y quiero decirte que sin Jesucristo todos entrábamos en el saco de pobres. Porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para cambiar nuestro lugar, para que nosotros saliéramos de la pobreza y seamos enriquecidos en todo. Amén. Entonces Él se hizo pobre para que nosotros salgamos de esta pobreza. ¿Quién es un pobre? Un carente, alguien que carece. Tú puedes tener mucha plata, pero no confías en tu familia, tus hijos no te quieren, tu esposa te saca la vuelta. Él es un pobre, hermano, pobre de ti. Hasta la gente se reiría de ti. Diría, está nadando en plata y su esposa le saca la vuelta con todo el mundo, su hija se acuesta con media empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces uno es carente. Antes de Jesucristo uno es pobre. Entonces Jesús se está refiriendo a nosotros, a todos nosotros sin excepción. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. A ver, vamos a arrancar por ahí. Está bien. ¿Qué buena noticia le podrías dar a alguien que está enfermo? ¿Cuál sería la buena noticia? ¿Cuál sería? Que está sano, ¿sí o no? Eso, Jesús vino a dar esas buenas noticias a los pobres. ¿Qué buena noticia le podrías dar a alguien que su familia se está desintegrando? El tipo está con otra mujer, los hijos están perdidos. ¿Qué buena noticia le podrías dar? La restauración de su familia, ¿sí o no? Que su familia está bien ahora. ¿Qué buena noticia le podrías dar a alguien que no tiene dinero? Alguien que está pasando necesidad. ¿Qué buena noticia? Que va a ser suplido, que sí hay dinero, que el Señor le va a suplir sus necesidades, ¿sí o no? Entonces dice la Biblia que el Señor vino a dar buenas noticias a los pobres. Yo no sé cuál sea tu carencia, yo no sé de qué estás carente en ese. Pastor, yo no tuve papá. Está, por ejemplo, mi papá nos abandonó. Yo no sé lo que es un abrazo de varón, porque quiero que sepas que si eres papá, debes abrazar a tu hija, debes besar a tu hija. El humor de un varón no es igual al humor de una mujercita. La piel de un varón no es igual, el aliento de un varón
es obvio, no es igual al aliento de una dama. Entonces, cuando tu hija siente un abrazo de hombre, de otra estructura, de una estructura masculina, ella se siente protegida, amada. A veces cuando uno no abraza a sus hijos, a su hija sobre todo, no la besa, no le dice palabras bonitas, aparece un reggaetonero, queridos hermanos, y le dice: ay, flaca, que pucha que yo te bajo la luna, las estrellas, loca, tú eres para mí. Uy, y la sonza cae redondita, hermanos. Redondita. ¿Por qué? Porque como hay una carencia, la jovencita va a querer llenar esa carencia. ¿Cuántas niñas jóvenes, mujeres jóvenes, se han ido a vivir con un hombre escapando de su hogar? No levanta la mano, ¿eh? Ya iba. Ya es pasado. Pero ¿cuántas? Esa historia se repite todo el tiempo. Nosotros miramos en las consejerías: ya, pastor, yo ni siquiera lo quería a mi esposo. Yo, por salir de mi casa, con el primero que vino me metí. ¿Han escuchado frases como esas? Se escucha todo el tiempo, hermanas, todo el tiempo. Entonces, cuando hay una carencia, escucha, la gente va a tratar de llenarla. Cuando hay una carencia económica: yo nunca tuve esto, ¿no? Y alguien te propone hacer algo ilegal: ya sí, porque yo nunca tuve, que esto, que el otro. O lo logras de forma ilegal para poder humillar a los demás. ¿Por qué hablas hoy? Si ¿tú qué tienes? ¿Tú qué eres? ¿Han escuchado frases así? Entre cuñados, ¿sí o no? Llega la bronca, la fiesta, o al final, ¿quién eres tú? Tú eres un pordiosero. Esposos que han estado con esposas que yo sé, le dicen a su esposa: yo te he ido a recoger de una torrentera porque tú vivías ahí, no tienes ni profesión. Entonces, a veces cuando estamos carentes, queremos llenar esa carencia, sin saber, escúchame, que solo Jesús puede hacernos plenos. Solo Él puede llenarnos. ¿Se dan cuenta? Yo de pequeño, yo hubiese querido que mi papá, por ejemplo, escuche, pase tiempo conmigo. Mi papá tenía 8 hijos, aparte éramos nosotros 4, 12 hermanos. Entonces entiendo, no juzgo a mi padre, lo amo con todo mi corazón. Él tenía que trabajar para mucha gente, tenía que darle a mucha gente. Entonces, obvio, yo no me había suplido en una de mis necesidades, que era afecto. ¿Está bien? Entonces, probablemente yo tendría una excusa para decir: a mí, yo nunca he recibido amor, por eso soy así serio, soy así, que esto, que el otro. Pero un día me enteré, leyendo la Biblia, que la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Hermanos, no dice que Dios te inyectó un poquito de amor, te goteó amor. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Entonces tuve que empezar a cambiar mi mente para graficar dentro de mi mente y en mi corazón que yo era una persona amada por Dios. Leí un montón de citas bíblicas donde Dios me decía que me amaba, y empecé a creerle. Empecé a decirle: tú me amas, soy especial para ti, tú me amas. Cuando mi esposa pasó por lo del cáncer, una de mis oraciones tuvo que ver con eso. Yo le dije: Señor, yo sé que tú me amas, que no me vas a dejar pasar por esto, y menos a mis hijos. Yo te pido que me rescates. Yo confío en tu amor. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Les dan cosas buenas? Bueno, Jesús dijo: ¿quién de ustedes que su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes? A ver, les hago la pregunta. Tu hijo te pide no, el pescado era la serpiente. Te pide un pan y le das un escorpión, imagínate. O sea, ¿quién de ustedes hace eso? Ninguno, ¿sí o no? ¿Qué es papá? Que normalmente queremos darle a nuestros hijos lo mejor. Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el papá que está en el cielo? Quiero que sepas que Dios tiene cosas buenas para nosotros, que Dios quiere darnos cosas buenas, pero hay que creerle, ¿no? Hay que creerle. Entonces el Señor dice: he venido a dar buenas noticias a los pobres. 2, miren ahí, estamos en Lucas 4. Por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón. Avancemos. A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Jesús fue enviado a hacer. Pero dígame una cosa, a ver, concéntrense. Vuelvo a repetir, a
a proclamar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los de quebrantado corazón, o sea, los que, por ejemplo, no han tenido papá, los que están odiando, los que tienen algo en su corazón que no los deja avanzar. ¿Está bien? Queda claro. Otro, pregonar libertad a los cautivos. A eso vino Jesús, a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a declarar el año agradable del Señor. ¿Dónde dice acá a sanar a los enfermos? A ver, lean. ¿Dónde dice? Dice, no dice. Entonces dirás, caray, pero Jesús he leído en mi evangelio y todo el tiempo se la pasó sanando a los enfermos. Obsesionado por sanar a los enfermos. La Biblia dice que lo hacía hasta la noche. Toda la noche sanando hasta que estaba, dice, cansado, y a veces cuando terminaba me voy al monte a descansar. Se iba al monte a descansar, a orar. Pero acá su misión es pregonar libertad. ¿Dónde está sanar a los enfermos? Yo les voy a decir dónde está. Se encuentra en esta parte, donde dice a poner en libertad a los oprimidos. La Biblia dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y luego dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, acá hay una palabra clave. La opresión no es como la cautividad. Cautividad es tú te encuentras preso, imagínate, ya estás cautivo. Pero opresión es que venga el que te ha puesto en cautiverio, abra la reja y traiga un fierro ardiendo y te empiece a quemar. La palabra opresión es infringir dolor al capturado. Al día siguiente viene con un látigo y te azota. No solo te tiene cautivo, sino que te está infringiendo dolor. Entonces, el Señor Jesús sabe, Papá Dios sabe que las enfermedades causan dolor, oprimen a la gente. Si hay médicos aquí, yo creo que sí hay. Entonces, cuando tú estás sentado, estás de frente a un pariente y tú le dices que tiene una enfermedad incurable, que tiene un tumor, tú no miras que el paciente dice, qué buena suerte, no, pastor, no, doctor, me tocó, yo quería siempre un tumor. Hermano, lo primero que hacen es lloran, se afligen. Los médicos tienen que estar contemplando la tristeza de la persona, porque eso infringe dolor. Las enfermedades no han sido enviadas por Dios. Hay gente que dice, Dios me mandó esta enfermedad para que me acerque a Él. Hermano lindo, precioso, ¿tú le mandarías a un cáncer a tu hijo por haber sacado 3 jalados en el colegio? Por supuesto que no. Si nosotros siendo malos no haríamos eso, Dios menos te metería un cáncer para que te corrijas. Jamás. Él es bueno, eso hay que entender. Dios es bueno. Bueno. Sácate de tu mente que las cosas malas podrían provenir de Dios. Dios quiere así, que vivamos pobres en necesidad. Y hay gente que encuentra virtud en la pobreza. A mí me encanta, hermanos, San Francisco. Pero lo único que no me encanta es esa parte donde él estaba obsesionado, donde la pobreza era una virtud del cristiano. ¿Dónde, hermanos? ¿En qué Biblia? Por eso yo cuando vaya al cielo, de hecho debe estar ahí, San Francisco lo dice, Panchito, ven un rato, vamos a conversar. Dime, hermano, ¿dónde en la Biblia dice que la pobreza es una virtud? Sácame una cita bíblica. Yo sé que se va a sentir avergonzado, ¿no? Porque es santo y todo, pero no justifica eso. La Biblia dice que Él ha muerto para que todas nuestras necesidades, nuestra maldición sea suplida. Y parte de nuestra maldición es la pobreza, hermanos. Es la pobreza. Por eso los judíos, tú no miras judío pobre, hermano. Judío en su cabeza dice, no pobreza. Entonces ellos, ¿qué hacían antes de la Segunda Guerra Mundial? Acumulaban plata, oro, propiedades. Vino Hitler, les quitó la plata, las propiedades, les quitó todo. Entonces ellos a partir de ahí cambiaron su esquema mental, su línea de pensamiento. ¿Y sabes qué hacen ahora con sus hijos? Los hacen estudiar. Porque les dicen, si sale otro Hitler por ahí, te puede quitar la casa, te puede quitar el carro, te puede quitar los diamantes, pero algo que no te va a quitar es lo que sabes. Eso es lo mejor que puedes hacer. Por eso, de cada 5 premios Nobel, revisen, 4 se los llevan judíos de Israel y de ascendencia judía, que son de afuera. ¿Por qué? Porque están continuamente estudiando, preparándose. ¿Entiendes? Una cosa que nosotros podemos hacer, porque eso trae prosperidad, es hacer que tus hijos estudien, hermano.
Ay, pastor, es que mi hijo quiere estudiar una carrera rara y cuesta carísimo en Lima. Miren, hermanos, la Biblia dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea, todo lo que Él tiene, ahí conforme a eso ¿Cuánto tiene Él? Esa es la pregunta. ¿Tiene poco o tiene mucho? Tiene mucho. Entonces, conforme a lo que Él tiene, nos va a suplir. Si tiene mucho, tiene para suplir mucho. Escuche. Escúchame, Él suplirá tus necesidades. Una cosa son las necesidades, escúchame, y otra cosa son los deseos. Necesito para pagar la pensión de mi hijo, el Señor te lo suple. Necesito para pagar el agua, la luz, el Señor te lo suple. Pero la Biblia dice que no solo suple tus necesidades, sino que la Biblia dice, Él cumplirá los deseos de tu corazón. ¿Sabes qué es un deseo? Es algo que no necesitas, pero que deseas. O sea, yo sé que mi hijo puede entrar acá a una universidad nacional o pagar una particular acá, pero deseo, porque mi hijo también desea, estudiar en esta universidad, mandarlo al extranjero, lo que sea. Hermanos preciosos, si nosotros como papá no le subimos el nivel a nuestra fe, nuestros hijos van a estar en problemas por nosotros. O sea, imagínate que tu papá nunca te dejó una casa, vivieron siempre alquilado. ¿Sabes a qué estás condenando a tu hijo? A que viva 20 años atado a un crédito bancario hipotecario. Pero si tú les estás dejando una casa a tus hijos les has ahorrado 20 años de chamba. Por eso la Biblia dice que el justo deja herencia a su hijo y a sus nietos, queridos hermanos. Esto es interesante. Amén, amén. A tus hijos y a tus nietos. No sé, en el Perú y en todo el mundo está pasando un fenómeno que a mí me asusta un poquito. Y es este fenómeno de que en tiempo de nuestros abuelos, 12 hijos, ¿sí o no? 12 hijos, hartos hijos, hermanos. Luego viene la siguiente generación, 3 hijos, 2 hijos nomás quiero tener. ¡Ay, se escapó uno más! Ya, el último, ya. El Conchito llegó. 3 hijos. La siguiente generación, un hijo, hermano. Y todo le dan al hijo. Todo le dan al hijo. Pero esta generación, ni hijos. De verdad, perro. Y todavía lo castran. Ni el perro va a tener descendencia. Ni el perro va a tener descendencia. Hermanos lindos, preciosos. Los gringos, no solo los norteamericanos, los ingleses, tienen una filosofía que se llama la satisfacción postergada. Eso me llamó mucho la atención estudiar eso porque estaba estudiando cómo Norteamérica se había hecho Norteamérica, ¿no? O sea, cómo los gringos llegaron de ser unas colonias ingleses, porque hermanos, lo más rico del continente americano se encontraba de México para abajo. Agua, vegetación, todo. De México para arriba era un desierto y nadie quería lo de arriba, ¿no? Los ingleses llegaban, los escoceses ahí en su desierto. Lo rico, oro, plata, todo estaba acá abajo. Lo mejor lo tenían los españoles, los portugueses, para abajo. Con el tiempo, ¿cómo cambió esta situación? ¿Cómo los sudamericanos, o por decir los de América del Sur, por qué queremos emigrar a donde están los gringos? Porque está la prosperidad. Entonces yo empecé a estudiar por qué los gringos llegaron a este nivel. Son muchas razones, entre ellos la palabra de Dios. Entre ellos tener a presidentes como George Washington que levantan su Biblia en plena juramentación y dicen: no me atrevo a gobernar Norteamérica sin mi Biblia. ¿Ustedes han visto algún presidente acá así? Ninguno, ¿no? Esa es la diferencia. Pero entre otras cosas había algo que se llamaba la satisfacción postergada. Los gringos decían: queremos ser una nación grande, estamos convencidos que no lo vamos a hacer en esta generación. Entonces, quizás nuestros hijos, nuestros nietos lo logren. Entonces tenemos que trabajar, transferir a la siguiente generación nuestra riqueza, que ellos disfruten lógicamente, pero al fin y al cabo ellos también pueden transferir a sus hijos la riqueza, y así llegamos a una nación donde hasta hace algunos años el 95% de gringos era rico y el 5% multimillonario, más rico todavía. ¿Cómo llegaron a ese nivel? Uno de los factores es la satisfacción postergada. Es pensar que no estás trabajando para ti, sino que estás trabajando para la siguiente generación. Significa transmitir visión a tus hijos. Alguien que ha aplicado este principio, por ejemplo, en el Perú, son los señores, no sé si se apellidan, ¿Romero son? Los del BCP. Estos señores Romero. El abuelo, el primero, vino de España. Se instala en Piura, en Tumbes, y empieza, adivina, ¿qué hacer? Ay, puso un banco, pastor. Nada, hermanos. ¿Saben qué hacía el caballero? Tejía sombreros de paja.
en Piura, en Tumbes. El abuelo, el primero. ¿Cómo llegas de tejer sombreros en Piura a tener uno de los bancos más poderosos del Perú, de Bolivia y de Chile? Por lo menos ahí están, bien metidos. En Bolivia tú vas, puedes yapear. El BCP es dueño de todo ahí. En Chile, como los chilenos no llevan bronca, no queremos esto, que lo otro, no entra yape. Pero ¿sabes cuál es la billetera virtual más conocida en Chile? Tempo, con N, Tempo. ¿De quién es? De los Romero, del BCP. Solo le cambian el nombre porque tienen alergia con los peruanos, los chilenos. Pero al final, todo ya está ahí. ¿Cómo llegas ahí? Satisfacción postergada, generacional, pensar en los que vienen, pensar en tus hijos, es sacrificar, porque hoy día las generaciones, ¿sabes qué dicen? Así, ¿no? Ay, no, yo no quiero tener hijos, yo quiero trabajar, quiero disfrutar, quiero irme por todo el mundo, viajar a España, regresar, volver a ir, todo esto con lo otro. Y al final me adoptaré a alguien ya, o tendré perritos, mis bebés, ya está bien. Puedes tener tus perritos, pero eso no quita, escucha, eso no quita que tú tengas que tener tu descendencia, ¿amén? Por si acaso no estoy en contra de los perritos, ¿ah? Los perritos me gustan a mí también. Está hablando de la gente que dice, no voy a tener hijos, por decir, ¿no? Y solo quiero satisfacerme en esta vida. Quiero simplemente yo disfrutar ya. Eso es egoísmo del más puro, hermanos. Tienes que pensar en que hay una siguiente generación. La satisfacción postergada. Eso ha hecho de los gringos lo que son. Entonces, por ejemplo, yo digo en la iglesia, alguien tiene que poner un pare, alguien tiene que ser la generación ancla. Todo el tiempo decimos, este país está fregado, este país, el Perú nunca va a cambiar, que esto, que lo otro. Mira, yo tengo una idea. El pecado, ¿cómo ha impactado el pecado, hermanos, en nuestra sociedad? ¿Ya? Solo te voy a decir esto. Porque la gente dice, ay, el pecado, sí, son cosas de religión. ¿De religión? Por favor. A ver, según el índice de riesgos de la corrupción de inconducta funcional INCO de la Contraloría del año 2023, miren, 13 soles de cada 100 soles que el Estado invierte, 13 soles se va en corrupción. 13 de cada 100, no les voy a llevar todo el informe, pero se roban, eso lo voy a decir clarito, 928 millones perdemos en corrupción, lo que alcanzaría para poder construir 180 postas médicas en el Perú. 180 postas médicas. Dime si el pecado de la corrupción no le hace perder a este país dinero. La gente dice, no, esto es algo que es mi teoría. Yo tengo mi teoría, un día voy a escribir una que se llama La economía del pecado. Porque la gente dice, ay, el pecado es algo religioso. No, hermanos, el pecado nos hace perder como peruanos. Te leo otra, mira, en Argentina se gasta $1.000 millones, se ha gastado hasta ahora en todos estos años, en recuperación de adictos al alcohol, a la droga, en juicios a narcotraficantes y traficantes y en manutención de los mismos condenados que van a la cárcel por esos crímenes. O sea, al final nosotros terminamos pagando sus crímenes y les damos de comer. Por eso te digo, la gente piensa, entonces el pecado. No, el pecado tiene un poder destructivo no solo en tu persona, sino también en nuestra sociedad. Entonces, por eso nosotros necesitamos trabajar. Cristo Jesús nos ha venido para libertar, no solo de enfermedades, sino también de la pobreza, hermanos. Él ha venido a poner libertad en nuestras vidas, a que le creamos y digamos, Señor, somos bendecidos, somos prósperos, a que le hables a tus hijos sueños. La gente hoy día no tiene el lenguaje de los sueños. No le dice a su hijo, tú vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Estudia para que seas alguien en la vida y puedas conseguir un trabajo en algún lugar. Eso es terrible, hermanos. Cuando los judíos les están diciendo a sus hijos, estudia para que seas el dueño. Porque la Biblia dice, serás cabeza y no cola. Estarás siempre encima, nunca debajo. Esa es la posición de nuestros hijos y Jesús lo sabe. Jesús sabe que Él nos ha llamado para que tomemos las riendas de nuestra familia. ¿Cuánto dinero se pierde en el alcohol que se toma tu esposo? ¿Cuánto dinero se pierde en los problemas que tienes? ¿Cuánto dinero se pierde en las inversiones sonzas que hace tu marido y pierde dinero? ¿Cuánto dinero se pierde con tu marido? Estaba con un amigo y le he prestado plata, hemos entrado en un negocio. Hermano, necesitamos vivir en el Espíritu y el Señor nos va a bendecir, nos va a prosperar. Él ha venido a libertarnos en toda
en toda área. Amén, amén. Es interesante porque a veces la gente me dice, pero pastor, cuando los chicos estudian mucho, como que ya no quieren creer en Dios porque... ¿Por qué? Les digo. No, es que ya como que ya conocen otras cosas, tienen otros amigos. Hermano, al contrario. La única forma... A ver, si tú... A ver, ¿cuándo lo va a decir? Amigo, escuche. Mejor que lo diga la hermana. Hermana, ahí ve. Sí, veme. La hermanita iba a venir la semana pasada para dar testimonio, pero como era aniversario en Mollendo, había un tráfico y no pudo llegar. Por ejemplo, la hermana, allá hay otro hermano también, que son médicos. Claro, yo he visto muchos médicos ateos, ¿eh? ¿Sí o no? No creen, no, acá es la ciencia, la ciencia, la ciencia. Sí, claro que sí, pero ¿qué cuando Dios te demuestra algo que no encaja en tu ciencia? Que no encaja en tu diagnóstico, que no encaja. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La hermanita Aide es médico y yo quiero que les cuente ella un testimonio, hermana, ¿sí? Buenas tardes, hermanos. Gracias, pastor, para darle la gloria y la honra a Dios. Hace un mes y medio aproximadamente yo trabajo en un establecimiento de salud del ministerio. Es un puesto pequeño donde hace un mes y medio viene una paciente que me refirió que ingresó por el servicio de emergencia al hospital por un dolor muy, muy intenso abdominal, ¿no? Entonces los médicos, los cirujanos le indican que el diagnóstico es un plastrón apendicular, es un apéndice complicada y que tiene que entrar de emergencia a cirugía. La ingresan a sala y, lógicamente, en plena operación, los cirujanos se dan con la sorpresa de que no era un plastrón apendicular, sino un cáncer de colon avanzado. Entonces, los cirujanos le dicen, aquí no hay nada que hacer, cerramos a la paciente y hay que hacer los estudios correspondientes. Le toman la muestra para anatomía patológica, lógicamente, y cierran a la paciente, ¿no? Entonces, a los 15 días viene la paciente a mi consultorio por la referencia para ya el servicio de oncología, ¿no? Lógicamente por el diagnóstico. Viene con su tomografía, con el estudio anátomo-patológico de cáncer de colon, ¿no? Y me dice, y lógicamente muy desencajada, preocupada, con su hijita de 16 años, que me conmovió, porque también tengo mi hija de 16 años. Entonces, y yo creo que ahí el Espíritu Santo me habló. Entonces le digo, por favor, ¿me permites orar por ti? Y me dice, claro que sí, doctora, por favor. Entonces la recuesto a la paciente con su hijita, oramos por la paciente, le impuse manos en el abdomen y oré por la paciente, oramos. Luego de la oración nos abrazamos, lloramos, la verdad, y le digo, tú vas a regresar a mi consultorio como testimonio de sanidad, así que no te preocupes. Gracias, doctora, le di los documentos correspondientes y se fue. Y ahí realmente dejé el caso, no le hice, no tomé más atención, y a la semana o a los 15 días la paciente regresa y me dice, doctora, buenas tardes, vengo para mis curaciones. Ah, qué bien, le digo, entonces entraste a sala, ya te operaron, ¿no? Entonces, mientras la voy acomodando para examinarla. Y realmente la cirugía, ¿no? Le habían hecho nuevamente la cirugía y mientras tanto me contó. Me dijo, doctora, sí, entramos a sala con los cirujanos y doctora, ocurrió un milagro. Los cirujanos entraron y no encontraron nada, no encontraron ningún tumor. Amén, gloria a Dios. No encontraron ningún tumor. Hicieron la cirugía exploratoria, porque lógicamente, ¿no? Cualquier cirujano, ¿dónde se ha ido el tumor? Ha estado en sala en cirugía exploratoria, retiraron el ganglio centinela para sus estudios correspondientes. Y ahora la paciente vino a mi consulta para solamente las curaciones de la herida operatoria. Entonces, Dios tiene poder. Dios nos libera de la enfermedad, nos liberta de la enfermedad. Dios es sanidad, Dios es poder, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén, hermanos. Vamos a terminar con Isaías 54, que esto bien podría encajar con lo del ministerio de niños,
Quiero que lean esto desde el versículo 13. Qué bonita es la Biblia. Van a leer conmigo ya, miren. Isaías, si puede la pones Luismi, la Reina Valera. Es Isaías 54, el versículo 13. Cuán importante es, por ejemplo, que traigas a tus hijos para que escuchen la palabra de Dios. Cuán importante es que traigas a tus hijos para que vengan a los grupos juveniles. Hermanos, ¿saben qué? Los chicos de jóvenes de 9 a 10 años, de 13 así, rompen todo en esta iglesia, hermanos. Teníamos unas mamparas bonitas ahí, todas tan rajadas. Por eso hemos quedado que para la cuna vamos a cambiar paredes, todo, pero ya vamos a botar esos vidrios. No va a luchar contra sus pelotazos ni nada de esas cosas. Agarran el material de la mira, agarran todo rompen, hermano. Pero el sábado yo vengo en las tardes y verlos acá me deleita. Digo, 1000 veces que estén aquí metidos, rompiendo todo lo que se les dé la gana. Esta mampara la han roto 3 veces de pelotazos, hermano. Pero ¿saben qué? A que estén afuera, fumando droga, embriagándose. Porque esta es su casa. Muchos jóvenes, hermanos, no han tenido papá. Y acá encuentran un padre. Su líder de jóvenes los abraza como su padre nunca los abrazó. Muchas niñas no han sido abrazados por su mamá. Y acá las chicas, las hermanas, les abrazan, lloran con ellos, les escuchan. Tú dirás, ay, pero son tonterías lo que está hablando, cosas de adolescente. Pero para ella es importante. Y para nosotros es importante. Mire lo que dice Isaías 54, el versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Y luego miren qué dice ahí. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Claro, pues, porque cuando la palabra de Dios entra en un jovencito, en un niño, tenlo por seguro que es una semilla que va a dar fruto. Amén. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión. Miren, porque no temerás. De esto vamos a hablar la próxima semana. Estarás lejos de opresión. Hemos hablado de la opresión, de las enfermedades, ¿sí o no? Pero dice, estarás lejos de opresión. Ahí podemos poner enfermedades, a libertar a los oprimidos, dice Jesús, porque no temerás. Entonces, ¿quiere decir que a causa del temor pueden venir algunas enfermedades? Claro que sí. Ay, pastor, no me vaya a dar esto. Creo que me va a dar esto. Hermana, no tenga miedo. Y mira lo que dice. Estarás lejos de la opresión porque no temerás. Y también lejos del temor porque no se acercará a ti. ¿No quieren vivir en eso? Ay, tengo miedo, ¿con qué voy a pagar la cuota? Que esto, que lo. Mi esposa contaba en el segundo servicio que se empezó a preocupar, ¿no? Porque hemos adquirido algunas obligaciones de lo que estamos arrancando en la iglesia. Tenemos que pagar gente y no teníamos el dinero, ¿sí, Tiffy? Y yo, hermanos, yo pensé que ella, es que ¿sabes qué? Siempre que hay estas obligaciones, como ella está inmutable, yo digo, ay, entonces no pasa nada, porque Stephanie seguramente ya ha orado y todo, y yo me uno a su fe. Yo no sabía que ella estaba preocupada, porque donde me entere me ponía preocupado yo también, hermanos. Pero ella estaba preocupada, pero el Señor suple, ¿no, Stephanie? El Señor cubre, el Señor manda. Él es el Dios de la provisión. Si hay una visión, hay un pro, hay para la visión. Amén. Y dice así, y el temor no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Eso me hace sentir seguro. Amén, amén. Si alguien, hay que matar, imagínate, hay marcas ahora, el Tren de Aragua. No contestes, debe ser el Tren de Aragua, no contestes números que no conoces. Hermano, si alguien quiere conspirar contra ti, lo va a hacer sin Dios, porque Dios está contigo, ¿está bien? El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ese hombre nos quiere hacer daño a la familia, ese hombre, el primo nos ha enjuiciado, que esto, tranquilo, la Biblia dice caerá delante de ti. Amén, amén. Dice así: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y mira que lo dice: esta es la herencia de los siervos del Señor,
y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Si tú tienes una herencia, es esta, su protección. Si tú tienes una herencia, es esta: llenaré de paz a tus hijos. Esa es nuestra herencia. No hay mejor herencia que la palabra de Dios, hermanos. Yo tomo esto hoy día leído para mi vida, para mis hijos. Que mis hijos sean enseñados en la palabra de Dios y que Dios los llene de paz. Porque un día tú y yo no vamos a estar ahí para ellos. Un día vamos a partir. ¿Y saben qué? Qué mejor en la vida que se queden protegidos, cuidados por el Padre Celestial. Amén o amén. Amén, así es. Nuestra función como padres es guiar a nuestros hijos hacia la palabra de Dios. Esa es nuestra función. El resto es añadidura, dice la palabra de Dios. Viene solo. El Señor sabe librar. Libra de enfermedades, libra de la pobreza, libra del pecado. Amén. Pueden ponerse de pie, iglesia.